Buenas noches, qué bueno tenerlos acá a todos juntos, qué alegría poder compartir con ustedes y bueno, a mí me da mucha alegría, para mí es un privilegio poder estar con ustedes aquí, poder compartir este tiempo especial, este tiempo de aprendizaje. Y como verán, hoy continuamos con la serie Cómo superar las luchas de la vida. Si ustedes recuerdan, esta serie comenzó a finales de mayo, a finales de abril, y parte de lo que vendría a ser este mes de mayo. Y la verdad que ha sido, como les decía, de mucho aprendizaje, de mucha edificación, en la cual nos hemos dado cuenta que solo en el Señor podemos superar esas luchas. Yo recuerdo que hace 2 semanas atrás mirábamos cómo superar o cómo dejar el pasado atrás. Era uno de esos mensajes que veíamos este fin de semana. También mirábamos un mensaje que nos hablaba de cómo superar la soledad. Y en esta ocasión vamos a ver algo muy especial, y es cómo experimentar la paz prometida por Jesús. Y es algo muy especial, y para eso quiero invitarles ahí donde están, que me acompañen en oración para dejar este tiempo de aprendizaje en las manos del Señor. Así que acompáñenme. Dios, gracias por esta noche, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por haber dispuesto los corazones de las personas que están acá presentes, por haber dicho que sí a tus enseñanzas, a tus mandatos. Padre, te pedimos porque lo que hoy podamos practicar o lo que hoy aprendamos, lo pongamos por obra, lo pongamos en nuestro estilo de vida. Y dejamos este estudio en tus manos, Padre, y te pedimos porque muchas de las personas que hoy no pudieron estar, que las cuides, las protejas, y que todo sea para honra y gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como les mencionaba, el mensaje de esta noche trata de cómo experimentar la paz prometida por Jesús, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos un concepto de lo que es la paz. La paz, muchos podrán decir que es ausencia de guerra, otros podrán decir que paz es tener quietud, estabilidad, tranquilidad, otros lo interpretan como alegría. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces nosotros buscamos la paz por nuestros propios medios, buscamos experimentar ese contentamiento. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a los muchachos del grupo de crecimiento y les hacía esa pregunta: ¿qué es contentamiento? Y muchos me dijeron, ok, es alegría, es entusiasmo, es estar básicamente contento. Y en esta noche nos vamos a dar cuenta que el hecho de la paz, cómo experimentar la paz prometida por Jesús, es mucho más allá de no vivir sin problemas, mucho más allá de estar tranquilos. De hecho, la paz prometida por Jesús conlleva 3 situaciones. Una, Él nos ofrece el regalo gratuito de la salvación. 2, moldear nuestras vidas conforme a su voluntad. Y número 3, pues básicamente experimentar paz aún en tiempos de adversidad. Y fíjense que quisiera que comenzáramos con un pasaje clave, y ese lo encontramos en Juan 14:27, en Reina Valera 1960. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otra versión, en Nueva Versión Internacional, nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Parece igual, ¿verdad? Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Fíjense que para leer un verso, estos versos que son de enseñanzas profundas, hay que hacer mucho más que simplemente leerlos por leer. Es desmenuzarlos, es partirlos por secciones y darse cuenta que en un solo pasaje nosotros podemos encontrar muchas enseñanzas prácticas. Una de ellas es, ok, este verso nos dice
que solo en el Señor encontramos la paz y que la paz que Él nos da no es como la que da el mundo. Y por ahí quiero que vayamos. Y este verso hace una conclusión bien interesante: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjense que es curioso, nosotros a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos metas, tenemos proyectos, tenemos anhelos, y muchas veces por querer alcanzar esas metas, esos anhelos, esos proyectos, caemos en angustia, en afán, en preocupación, en estrés, y por ahí vienen un montón de problemas de salud, ¿verdad? Y sin embargo, nos damos cuenta que, por ejemplo, los niños desean jugar, esa es su preocupación de todos los días. Los adolescentes desean poder, qué sé yo, superar el colegio, superar básicamente tener un talento, tener fútbol. La otra situación es que, por ejemplo, los que ya son veinteañeros buscan, por ejemplo, tener un trabajo o tener un estudio o posiblemente también contraer matrimonio. Los que ya están arriba de los 20 probablemente busquen estabilidad financiera o estabilidad conyugal o estabilidad en la familia. Y en el afán de querer buscar, nos damos cuenta que esa paz que buscamos por nuestros propios medios, esa paz que estamos queriendo encontrar por nuestros medios, es pasajera. Y hago énfasis en eso. La paz encontrada por nuestros medios es pasajera. ¿Y por qué decimos eso? Y quiero compartirles una serie de versos, y es Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. Vuelvo y repito, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. Yo les mencionaba que experimentar la paz de Jesús es mucho más que simplemente tener quietudes. Darte cuenta que al tener paz no significa que vas a tener ausencia de problemas o que no vas a tener pruebas. Si fuese así, creo que nunca aprenderíamos de nuestros errores, nunca tendríamos una enseñanza, nunca creceríamos en sabiduría. Y de hecho, el tener pruebas, el tener adversidades, sirve para edificación de nuestras vidas, sirve para que nosotros experimentemos la paz, para que tengamos esas pequeñas virtudes del gran regalo que Jesús nos da: salvación, una vida nueva y sobre todo experimentar su paz en medio de la adversidad. Quiero hacer énfasis en otro verso, y es Juan 16:33, nos dice lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pedaceando una vez más este verso, cuando yo les animo, y quiero hacer un énfasis aquí, hermanos, no sé quiénes trajeron su Biblia impresa, ¿verdad? Yo los animo a eso, a poder, a tener el hábito de, en lugar de traer este dispositivo, es el hecho de tener la vieja práctica que usábamos muchos aquí, de los que estamos presentes antes, el hecho de traer su Biblia impresa. ¿Por qué motivo? Porque ir a una enseñanza y no llevar tu Biblia es como que uno vaya a un campo sin machete, sin piocha. Ir a una iglesia o ir a un trabajo, por ejemplo, sin llevar computadora. Así que yo los animo a traer su Biblia. Esta ya está un poquito deshechita, ¿verdad? Pero aquí yo sé que no me va a entrar una notificación, no me va a entrar mensaje, no me va a entrar WhatsApp. Y aquí yo voy a tener las palabras escritas en tinta de aquello que edifica mi vida. Y es algo que hemos estado, yo hago énfasis aquí, hago énfasis porque hemos hecho esa práctica con el grupo de venir y decir, ok, vamos a llevar nuestra Biblia impresa, ya no vamos a llevar celular. La aplicación no estoy diciendo que sea mala, es una bendición. Por ejemplo, usted va en un bus, va en el carro, va ajetreado y de repente quiere compartir algo, en la aplicación está y está muy bien. Sin embargo, a la hora
de hacer un estudio, es importante tener este libro con nosotros. Así que yo los animo a poder poner eso en práctica. Volvíamos a Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Hago punto en eso. Jesús aquí nos dice que Él es la única fuente de paz, la única fuente auténtica de paz en nuestras vidas. Viene y sigue diciendo el verso en Juan 16:33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Experimentar la paz del Señor, como bien les mencionaba, no significa que nosotros vamos a estar exentos de problemas o que no vamos a tener situaciones desagradables. Muchas veces vamos a tener problemas familiares, problemas financieros, problemas personales con los amigos, con el cónyuge, problemas con nuestros padres, por ejemplo. Pero en medio de todo eso, saber que Jesús nos dice aquí, yo he vencido al mundo, es experimentar tranquilidad en medio de las tormentas. Acá surge una pregunta muy, muy singular. Recuerdo que alguien me decía, ¿cómo experimento yo la paz del Señor? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo? Recuerdo hace muchos años atrás, un amigo del colegio me decía, Marcelo, ¿cómo puedo experimentar yo la paz cuando en mi hogar, mi familia, parecen perros y gatos peleando? ¿Cómo puedo experimentar esa paz? Y lo primero, estimados, es reconocer que nosotros tenemos una situación de pecado, una situación en la cual nosotros ya venimos con un chip de fábrica, como decimos popularmente, que ya venimos con el defecto del pecado. Pecado es aquello que no le agrada al Señor y lo hacemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra vista, con nuestros actos. Incluso la palabra nos menciona que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es contado como pecado. Es cuando tú y yo, o cuando nosotros decidimos no hacer su voluntad. Y ya venimos con ese problema y el problema, aparte de que ya venimos con pecado, es que eso nos separa del Señor, nos aleja totalmente. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero, ojo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, bien, nosotros venimos con pecado y eso nos separa totalmente del Señor, pero Jesucristo nos da una oportunidad, una, para experimentar la salvación, dos, para tener su regalo de la paz. Y quiero que veamos algo muy importante. Nosotros como creyentes podemos compartir ese regalo. Usted y yo, si hemos tomado esa decisión, podemos compartir ese regalo con otras personas que no le conocen. Dice Salmo 62:1 en Nueva Versión Internacional: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Lo repito de nuevo, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Es decir, solo en el Señor nosotros podemos encontrar la paz, la tranquilidad y aquello que a nosotros trae estabilidad a nuestras vidas. Muchas veces nosotros buscamos estabilidad, por ejemplo, en un trabajo. Buscamos estabilidad en una relación, sea esta relación laboral, relación de amistad, relación sentimental, por ejemplo. Buscamos la paz en el matrimonio, buscamos tener, o en este caso buscamos descanso en muchas otras cosas, en la música, en un equipo de fútbol, en un partido político. Pero nada de eso, hermanos, nada de eso nos trae paz, la paz auténtica, nada de eso llena nuestra vida. Salmo 62:1 nos dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Y hago énfasis en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este verso es una de las afirmaciones que desmantela
todo el mundo religioso. Cuando yo digo eso no es por asistir por ser parte de un dogma o por poner tu mirada en X o Y figura religiosa. La salvación viene solo en el Señor Jesucristo. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez, es importante que nos demos cuenta. Les mencionaba, el pecado nos separa del Señor, por eso no podemos experimentar su paz. Y la única forma es recibiendo ese regalo de salvación y vida eterna. Hay un verso muy conocido por todos aquí, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todos los que estamos afuera, aquí, los que están allá, en la fiestecita de allá, crean que hay oportunidad, crean, y nosotros podemos llevar ese mensaje a otros. ¿Y cómo hacemos eso? Lo más importante es que es un regalo y es gratuito. Y más aún, no puede ser quitado. La salvación, hermanos, estimados, no puede ser quitada. Nos dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un verso muy conocido por todos nosotros. Nos damos cuenta de algo: la salvación no puede ser ganada porque es un regalo. Segundo, no puede ser quitada porque es un regalo. Y segundo, es un don de Dios. Y tercero, es don de Dios. Nos damos cuenta que no es por obras, no es por nuestro esfuerzo, no es por si yo voy tantas veces a la iglesia o tantas veces presto un servicio, lo que marca nuestra diferencia, lo que marca nuestra vida, lo que marca un punto de inflexión en el trayecto de nuestros años, es cuando vos y yo recibimos a Jesucristo. Y viendo todos estos puntos, yo los quiero motivar. Si hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez, a que haga esa petición conmigo: ¿cómo recibir a Jesucristo? En una oración donde yo reconozco mi situación como pecador, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, reconozco que Él murió por mí en la cruz y que yo le invito a formar parte de mi vida, que le abro las puertas de mi corazón, que envía al Espíritu Santo a morar en mi vida, y que yo, el día que yo parta de este mundo, voy a pasar al lado de Él. Usted puede compartir ese regalo con otros, puede compartir ese mensaje. Y si usted ha tomado esa decisión, qué bueno. La verdad es que el Señor ha dado salvación a muchas personas y nosotros somos llamados a impartir ese mensaje. Y si tú y yo ya pusimos nuestra fe en el Señor, quiero compartirles algunas enseñanzas sobre cómo experimentar su paz. Antes, comenzamos de nuevo con el verso. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vez más, Jesucristo afirmando: la paz que yo doy es auténtica. No tiene fecha de vencimiento. No es como cuando usted viene y busca la paz momentánea. Por ejemplo, la paz en un equipo de fútbol, por ejemplo, ganó el campeonato el equipo tal, y a celebrar todos. Pero después, ¿qué? Es pasajero. La emoción de que me enamoré, y uno tiene que seguir enamorado de su matrimonio, siempre tiene que estarlo. O viene uno y termina, por ejemplo, una carrera de estudio, una carrera de universidad, de colegio, de escuela, la emoción de haber terminado. O por ejemplo, uno logra tener un trabajo o su primer salario, qué emoción. Sin embargo, eso es paz emocional. Una vez más, Juan 14:27 diciéndonos que la paz del Señor es auténtica. Y quiero compartirles esas enseñanzas prácticas. La primera es: experimentamos su paz cuando le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Experimentamos su paz cuando le hemos recibido a Él en nuestras vidas, cuando hemos entregado. Yo sé que muchos de los que están acá, si no decir todos, un día vinieron y alguien les habló
y alguien les dijo y ustedes tomaron esa decisión. Es la decisión que marca nuestras vidas. Es la apertura para que yo pueda experimentar lo que el mundo no me puede dar. Me van a fallar mis hermanos, mis tíos, mis padres, me van a fallar mis compañeros de trabajo, de estudio, incluso el tener las posesiones materiales. Yo no puedo confiar en eso porque un día están y al día siguiente se esfuman. Nuestra confianza debe estar plenamente fundamentada en Jesucristo, y experimentar su paz comienza por recibirle como nuestro Salvador personal. Dice Romanos 5:1: en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si vos y yo recibimos al Señor, si vos has hecho del Señor el que dirija tu vida, vos tenés paz. Si ya le recibiste, podés experimentar su paz. Y estos dos versos nos lo afirman. Y esto una vez más nos catapulta al segundo punto, a la segunda enseñanza. Y esa es depositar nuestra confianza en la paz del Señor. Forja en nosotros convicciones firmes. Depositar nuestra confianza en la paz del Señor forja en nosotros convicciones firmes. Fíjense que es interesante esa palabra convicciones. Yo la primera vez que alguien me habló de tener convicciones, para mí fue como una bomba. Por ejemplo, yo quería saber qué era eso de tener convicciones. Tener convicciones es cuando nosotros tenemos carácter en saber tener la firme decisión de negarnos aquello que no nos edifica, a abrazar aquello que sí nos edifica, aunque no nos guste. Por ejemplo, cuando vos y yo somos amonestados, yo sé que cuando uno es amonestado no le gusta, uno se enoja, uno se pone, como decimos, todo soviético, ¿verdad? Pero en medio de eso uno tiene que darse cuenta que aquel consejo que hiere, aquel consejo que no le gusta a uno, aquel consejo o aquella situación que nos prueba es para edificación de nuestras vidas. Dice Isaías 26:3: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y yo hago una exhortación y una motivación general a todos acá presentes a forjar convicciones firmes, convicciones como hacer de este libro, leer este libro, vivir este libro, un acto diario en nuestras vidas. El hecho de levantarse todos los días en la mañana, o un fin de hacerlo todos los días personalmente, y los fines de semana que está nuestra familia ahí alrededor, hacer un tiempo después del desayuno o en el almuerzo, poder tener ese tiempo de leer, poder edificarnos, a poder tener el hábito de desarrollar la oración, el orar antes de salir, el orar cuando llegamos, el orar al dormir, forjar esos hábitos de oración, de lectura en su palabra. Por ejemplo, tener la convicción de negarnos a escuchar música secular, a que en nuestros hogares la música que se escucha es la música que alaba al Señor, música que edifica nuestros oídos, porque el pecado no solo se presenta en formato de video, no solo se presenta en formato de acto o pensamiento, también es audible, y lo que usted escucha es lo que su mente trabaja. Y si usted escucha solo cosas que dañan su mente, es complicado que podamos experimentar la paz. Por eso llamo a la exhortación y motivo a cada familia, a cada uno de nosotros a poder desarrollar convicciones firmes, convicciones de vivir su palabra, de desarrollar oración, de escuchar y ver aquello que nos edifica y no ser, en este caso, religiosos, sino más bien ser creyentes en convicción. Creyentes de convicción son aquellos que tienen su paz depositada en Él, su confianza depositada en el Señor.
Y eso nos lleva o nos traslada al tercer punto. El tercer punto nos dice, cuando experimentamos su paz, tenemos estabilidad aún en medio de las circunstancias adversas. Experimentamos su paz y tenemos estabilidad aún en medio de las circunstancias adversas. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es ahí donde nos damos cuenta que la paz del Señor no conoce de circunstancias, que la paz del Señor no es propia de tiempos de bonanza, no es propia de tiempos de alegría. La paz del Señor no conoce de entendimientos, es decir, nosotros encontramos fortaleza cuando estamos débiles. En la paz del Señor nosotros encontramos alegría en tiempos de luto. Nosotros encontramos convicciones en tiempos de duda. Es ahí donde nosotros podemos experimentar estabilidad en medio de las circunstancias adversas. Y dice Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Fíjense que yo una vez me compartieron en varios estudios, no una vez, en varias ocasiones, este verso. Y leerlo detenidamente, yo les aconsejo cuando tengamos tiempos devocionales, no en el celular, no en la aplicación, sino más bien en este libro, tiempos devocionales en la Biblia. Les invito a desmenuzar los pasajes. Eso nos va a ayudar a tener un aprendizaje más amplio, nos va a ayudar a experimentar aún más su paz, a vivir más estables, más tranquilos en Él. Nos dice Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Es decir, a nadie le gustan las pruebas. Si me lo dijeran a mí no me gustan, pero son necesarias. Las aflicciones a nadie le gustan, a nadie, pero son parte de nuestro andar aquí en este mundo. Recuerden, venimos a un mundo lleno de pecado, pero el Señor Jesucristo nos ha dicho, anímense, Él ha vencido al mundo, Él lo venció en una cruz. Y nosotros creemos y vemos sus promesas como cuáles, como la que Él nació, Él vivió enseñándonos, Él murió en una cruz para pagar nuestros pecados y vencer este mundo, y confiamos en que Él volverá pronto por aquellos que le han recibido como su Salvador personal. Hebreos 12:11 nos dice que después de las pruebas nosotros cosechamos paz, cosechamos tranquilidad y experimentamos paz aún en medio de las situaciones gruesas, de las situaciones adversas, de las situaciones que no nos gustan, que no nos agradan. Y fíjense que hoy en día se está dando una situación, y yo los invito a todos a crecer en convicción firme contra esto, que se da una pseudoenseñanza donde se predica un cristianismo sin arrepentimiento, sin conversión, un cristianismo permisivo, donde el pecado es subjetivo, donde no hay pruebas, no hay aflicción y que todo es prosperidad. Sin embargo, eso se aleja totalmente del eje central de las enseñanzas que Jesús nos ha dado. ¿Cómo nosotros experimentamos su paz? Cuando desarrollamos dependencia totalmente de Él. Solo en Él encontramos fortaleza, solo en Él vivimos para honra y gloria suya. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta
Y por ejemplo, hay un verso que me compartían tiempo atrás, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien conforme a los que sus propósitos son llamados. Es decir, las pruebas son parte de la vida del cristiano. Y cómo nosotros podemos sobrepasar las pruebas cuando nosotros hacemos del Señor que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y así es como nosotros vivimos y experimentamos su paz. Y para concluir, hay un verso que mi familia, yo antes de dejar la casa de mis padres, era un verso que les encanta, les sigue encantando y lo han abrazado mucho tiempo. Y se los comparto hoy a ustedes, es Jeremías 29:11, en Reina Valera 1960, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vuelvo y repito, pedacear los versos, no solo leerlos rápidamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este verso lo compartían a cada instante y lo siguen compartiendo. Yo voy a la casa de ellos y ese es el verso insignia de ellos. Y yo me di cuenta que el Señor tiene un propósito para cada uno de los que están presentes, para las personas que están acá, los técnicos, los sugieres, todas las personas que estamos aquí presentes, incluso por las que no pudieron estar con nosotros y por las que nos acompañarán. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y son propósitos de paz, de vida eterna, de salvación, para darnos un fin, el fin que nosotros esperamos. Fíjense que es interesante cómo nosotros podemos experimentar su paz. Y ayer sucedió algo bien curioso. En el grupo de crecimiento yo les preguntaba que cuál era la diferencia entre este libro y todos los libros que ustedes pueden haber leído, libros de escritores cristianos, libros de escritores seculares. Y alguien me decía, es que el libro secular uno lo lee y quiere seguir leyendo más. El libro de un autor cristiano igual, uno lee y quiere seguir leyendo más. Y me decía alguien, es que cuando yo leo la Biblia, leo todo un capítulo y vuelvo al principio, no me acuerdo. Alguien me decía, es que lo que acá se lee edifica para toda la vida. Yo les digo, cuando ustedes comparan este libro con el resto, los demás libros solo los van a leer una vez o por mucho 2 veces. Este libro lo van a leer toda su vida y van a encontrar algo nuevo. Y para concluir y reflexionar, hacer de Jesús el primer lugar de nuestra vida es igual a experimentar su paz a cada instante. Hacer de Jesús el primer lugar de nuestra vida, hermanos, es igual a experimentar su paz cada instante. Yo los animo a que ordenemos nuestras prioridades, hacer de Jesús el pináculo, el eje, la brújula de nuestras vidas, hacer que Él tome el control de cada situación, de cada detalle. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que Él tiene el control de cada cuestión en nuestras vidas, de cada circunstancia. Y cuando nosotros hacemos eso, experimentamos su paz a cada instante. Así que ahí donde están, les pido que nos pongamos de pie para que me acompañen en oración. Señor, gracias por esta noche, gracias por su amor, su misericordia, su bondad. Gracias por habernos enseñado ese regalo de cómo experimentar su paz, cómo experimentar la paz que tú nos has prometido, que tú nos diste salvación, nos diste ese regalo invaluable en el cual tú moriste en esa cruz por amor a nosotros. Gracias, Padre, por darnos vida eterna y sobre todo porque tú nos das esa paz aún en medio de la adversidad, nos das esa paz en medio de las pruebas y que vas a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días y vas a estar con nosotros por toda la eternidad. Toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.